en el perfecto elemento para ahora los cristianos asturianos decir, oye, si tenemos aquí en Asturias la tumba de Santiago, tenemos derecho a exigir un arzobispado. Y al exigir el arzobispado, no tenemos que sujetarnos al arzobispo de Toledo, que ese hace lo que los musulmanes le digan. Está bien pensado. Estuvo muy bien pensado, ¿no? Entonces, desde luego, como resultado de eso, ahora Asturias tiene su arzobispado. Y desde luego, la gente que no podía llegar a Jerusalén y la gente que no podía llegar a Roma, pues los que no podían llegar hasta la tumba de Jesús, pues se conformaban con venir a la tumba de Santiago. Y esto hizo entonces de que hubiera un apoyo moral de toda la cristiandad europea. Entonces los musulmanes no se atrevían a meterse en Asturias porque allí va muchos cristianos y corre la opinión y pueden venir entonces los cristianos de Europa y nos pueden sacar de aquí. Así que esto benefició entonces a los asturianos y permitió entonces que la arteria de la cristiandad en España se mantuviera viva dentro de los cristianos españoles, a pesar de que los musulmanes lo habían invadido. Quiere decir que el cristianismo en España nunca desapareció, a pesar de que el mundo musulmán lo invadió. Todo lo contrario, hubo musulmanes que se hicieron cristianos. Pero el sistema político era musulmán, salvo lugares como Asturias, como Galicia, como Castilla, como León, que en ocasiones fueron regidos por cristianos, en ocasiones los invadían entonces los árabes de nuevo y los poseían. Prevaleció porque la reina y el rey Fernando Isabel eran de Castilla y León. Eran de Castilla y León. Ahora, lo que es interesante es que el cristianismo en España no sí, por poco no descubren los árabes. Y bueno, y estuvieron con nosotros porque pues, obviamente imagínate si en vez de esas reyes hubieran sido... Sí, nos acompañaron. Ahora, por eso digo que hablar de esto es importante para vincularnos entonces históricamente al cristianismo español que vino aquí a nuestra tierra, porque ese cristianismo español está vinculado a esta historia. Pero entonces Alejandro VI es el que tuvo que ver con eso, al Sí, dividir las dos. más adelante. Menos Brasil, que se quedó hablando portugués. Sí, siguió con su propio idioma. No, ahora, es interesante que España, lo que hoy es España, y lo que España fue en ese periodo histórico, para nosotros tiene mucha relevancia. Otro reino que empezó a emerger dentro de la fe cristiana y empezó a fortalecerse fue el reino de Navarra en el siglo X con Sancho I. Estos lograron gran fuerza como resultado de haber desarrollado una relación con los franceses. Uno mira esta gente en política eran extraordinarios, ¿sabes? ¿Cómo nos salvamos de estos musulmanes? Pues nos salvamos de estos musulmanes si entramos en relación con los franceses, porque los franceses eran cristianos. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr esa relación? Pues vamos a ofrecerle nuestras muchachas. Anda, el caray. Sí, el casamiento era el mejor vehículo de buena relación, de buena amistad, sí. Entonces, desde luego, para los musulmanes, el haber recibido la golpiza que recibieron de los franceses siempre fue un elemento doloroso. Entonces, cuando Navarra dice, no, nos juntamos con los musulmanes, nos vinculamos a ellos, y entonces a los franceses, los musulmanes nos van a respetar. Ahora, lo que no podemos negar es que desde el 711 hasta el 1002, casi 300 años, los musulmanes constituyeron el principal poder en la península ibérica
bajo la dirección de Abderramán I. Y desde luego, este había logrado poseer los mejores territorios de España. Los que lo dejaron porque a fin de cuentas para ellos no eran importantes. Pues que se metan ahí los cristianos, porque para nosotros no es importante. Claro, las aparentes luchas de los pequeños reinos visigodos no representaban mucha importancia para los musulmanes, puesto que estos tenían las tierras, los cristianos tenían la tierra escasamente poblada, pues se iban por allá a regiones desérticas y lejanas, y allí establecían, que era gracioso, establecían su pueblo, establecían su reino, y con dos o tres nombraban a un individuo como rey, y era un puñado de personas, y esto a los musulmanes pues no le hacía ningún daño y lo dejaban allá. Pero la ventaja que esto proveía era que ellos se mantenían siendo cristianos, y manteniéndose en la fe cristiana, obviamente España nunca se desvinculó de el cristianismo. Ahora, el poder islámico dentro de España tuvo momentos de serias dificultades, y esos momentos de serias dificultades advinieron como resultado de las dinastías que existían entre ellos. Claro, esas dificultades, esas luchas intestinas, esos pleitos que ellos tenían, esas guerras que formaban, donde había intriga, donde había acusaciones, donde había muerte, donde había motines, pues eso en cierta medida era como un pulmón que permitía entonces a los cristianos mantenerse dentro de un proceso sano y saludable, y le permitía inclusive a los cristianos organizarse mejor. Fíjense que a pesar de los musulmanes estar tantos años en España, no pudieron jamás poseer a España para toda la vida. Integrarla. No la pudieron. Ellos pudieron poseer otras naciones, otros pueblos, pero España no. Y se debía precisamente a esas batallas intestinas que constantemente ellos tenían. Cuando uno lee esto, entonces uno dice, mira, claro, no es excusa, ¿verdad? Como algunos políticos dicen, yo jové, pero otros también jovaron. Ajá. Eso, pues, O es igual que yo. o aquel jovó más que yo, pues, ¿verdad? Pero por lo menos yo creo que es un elemento que nos brinda cierta tranquilidad el pensar. Para los hermanos que llegaron tarde, esa listita no es para otra cosa, sino para que nos pongan su nombre y su teléfono. No es que le vamos a cobrar por la clase, ¿sabes? Es para que nos pongan nombre y teléfono, por si en algún momento sucediera lo que nos sucedió el martes pasado, poderlos llamar y no hacerlos venir hasta acá. Eso es todo, no es que vamos a cobrarle. Sí, porque yo sé que la gente se asusta, porque hay iglesias, óigame, que hasta para dar un testimonio ahora le cobran. Va a celebrar el cumpleaños, una ofrenda. Va a contar un testimonio, una ofrenda. Vas a hablar con el pastor, una ofrenda. ¿De verdad que hay iglesias? Sí, las hay. Entonces, pues, hay quien pueda dice, oye, que no vaya a ser que... No. Entonces ahora tiene que dar los diezmos, además los diezmos tiene que dar una ofrenda, además de la ofrenda tiene que dar las primicias, y las primicias tienen que ser de todo, es decir, si tú cumples bien eso de la primicia, pues, este hombre cajato me trae guineo, y Dávila también, porque cajato me trae pescado de allá. Yo doy ofrenda. Pero la primicia es que si usted tiene un palo de aguacate en su casa, primer aguacate para el pastor. Ay, yo no sé hasta dónde vamos a llegar.